Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos de las crisis emocionales que genera el COVID-19 y las cuarentenas impuestas para evitar la propagación del virus. Pero antes, hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Más de medio millón de niños menores de 5 años en 133 distritos del sur de Yemen sufren de desnutrición aguda. Funcionarios de Naciones Unidas advirtieron que la ciudad está en cuenta regresiva hacia una catástrofe tras años de malnutrición provocada por el conflicto en el país. Organizaciones de derechos humanos aseguran que si la comunidad internacional no atiende la situación, el país podría hundirse en una devastadora hambruna en cuestión de meses. احنا نعاني لنا 3 سنين من المرض ومن التعب ومن الضبح ومن الخوف على اولادنا وعلى ارواحنا. احنا تعبانين في هذا البلد. احنا اسيرين مأسورين وهبنا في قفص. Los niños menores de 4 años sufren desnutrición aguda y necesitan de manera urgente tratamientos. La situación de desnutrición aumenta en la medida que aumentan los casos de COVID-19 en el sur del país. Tras investigaciones sobre la situación en Yemen, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos explicó que hay una combinación tóxica de violencia, pandemia y desnutrición. Y afirma que la situación responde al desplome de la economía y la pandemia por COVID-19. أطفالنا ماتوا بين أيدينا من شدة الأمراض وسوء التغذية ونحن نطالب فلا حياة لمن تنادي. أين أنت أيتها السلطات؟ أين أنت أيتها المنظمات الدولية التي تتواجد بكثرة في المناطق التي يسيطر عليها الميليشيات الحوثية؟ El jefe de la organización alertó a los Estados miembros del órgano y aseguró que la tarea más urgente para evitar que se extienda una hambruna es proveer fondos que permitan proteger a la población civil y enviar ayuda humanitaria para la ciudadanía. Por su parte, un vocero enviado por la ONU, que ha estado trabajando con cada una de las partes del conflicto político en el país, espera se tomen decisiones sobre la declaración conjunta que llevaría a un alto el fuego en la capital de Yemen. En el Líbano, médicos tratan a pacientes con COVID-19 en el hospital Hariri, ubicado en Beirut, capital del país. Los trabajadores de la salud denuncian que la condición actual del sector médico es crítica, debido al brote de coronavirus en la región. Para combatir la transmisión del virus, el Líbano comenzó un bloqueo de 2 semanas, luego que las infecciones por coronavirus excedieran los 100.000 casos. الوضع شوي حرج، الإصابات عم بتزيد، يعني صار عندنا تقريبا بال2000 إصابة بالنهار. الوضع عم بيروح نحو الأسوأ، لكون بكل صراحة الوضع رايح نحو الأسوأ، عم بيزيد في ازدياد بعدد المصابين، في نقص بأسرة وخصوصي المرضى اللي بيعوزوا عناية فيها. Las calles de la capital han estado vacías y se establecieron puestos de control policial en varios lugares. Sin embargo, el aeropuerto permaneció abierto, al igual que las empresas esenciales. El Líbano es un país con una población de alrededor de 6 millones de habitantes y ha estado registrando unos 11.000 contagios del virus en promedio por cada semana. بس الإغلاق العام بيساعد القطاع الطبي بيريحه شوي، بيعطيه شوية وقت، أول شيء بخفف عدد الإصابات، ثاني شيء بيعطينا وقت لنجهز أكثر، لنقدر شوي نرتاح أكثر لنرجع نقلع. أكيد الإغلاق العام يعني حتى كل الحكمة كل النقابات وصوا انه الاغلاق العام مفيد، رغم عنده مساوئ اقتصاديه بعرفها، بس انه افضل لانك كقطاع طبي افضل. Tras las medidas anunciadas, las personas deben permanecer en casa a menos que se les concediera una excepción oficial. Estas nuevas restricciones pueden extenderse hasta el 30 de noviembre. Los médicos temen que el sistema no pueda hacer frente al crecimiento de casos de pacientes que necesiten cuidados intensivos. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió durante una reunión del Consejo Ejecutivo que una sola vacuna no bastará para derrotar la pandemia por COVID-19.
El director de la OMS llegó a la sala de prensa luego de estar en cuarentena por haber estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19. We knew that a vaccine would be essential for bringing the pandemic under control, which is why WHO proposed the ACT Accelerator. But it's important to emphasize that a vaccine will complement the other tools we have, not replace them. A vaccine on its own will not end the pandemic. Respecto a la vacuna, el director y otros directivos de la OMS han estado atentos al anuncio de laboratorios Pfizer y BioNTech y sus datos preliminares de una vacuna en fase 3, cuya eficacia afirman que es del 90%. Surveillance will need to continue. People will still need to be tested, isolated, and cared for. Contacts will still need to be traced and quarantined. Communities will still need to be engaged, and individuals will still need to be careful. We still have a long road to travel. Adhanom también expresó que las cantidades de vacunas serán limitadas y que el personal sanitario, las personas de tercera edad y las de mayor riesgo tendrán prioridad para la vacunación. Estados Unidos registra un nuevo récord de 200.000 casos de COVID-19, lo que desató en los ciudadanos inquietudes por la concreción de la vacuna que había sido ofrecida por el gobierno de Trump. En Illinois, Wisconsin y California se registraron largas filas de automóviles en los centros de pruebas de COVID-19, lo que amerita de medidas de bioseguridad extremas en el país, que hasta la fecha sigue siendo el foco de contagios en el continente. Durante el mes de noviembre, el gigante farmacéutico Pfizer y su socio alemán BioNTech anunciaron que su vacuna tenía una efectividad del 90% y afirmaron que podrían suministrar hasta 50 millones de dosis de manera inmediata y hasta 1.300 millones para el año próximo. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso conversaremos sobre el temor y la ansiedad que emergen en estos días de pandemia con las necesarias medidas de confinamiento y aislamiento social. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. En nuestro tema central del día de hoy abordaremos las sensaciones de miedo, la ansiedad y depresión que tanto niños como adultos podemos enfrentar en estos tiempos de coronavirus. El temor y la ansiedad con respecto al COVID-19 y lo que nos podría suceder si transitamos la enfermedad pueden causar emociones fuertes y abrumadoras, tanto en adultos como en niños. El distanciamiento social y otras medidas necesarias, como el confinamiento, aumentan el estrés y la angustia. Estos son retos que nos impone la pandemia y debemos aprender a lidiar con ello de forma saludable. Y hay que reconocer cuándo tenemos una respuesta normal y cuándo se convierte en una enfermedad para la que tenemos que buscar ayuda. Es perfectamente normal sentirnos a veces tristes, que incluso pueda darnos por llorar, a veces un poco irritables, poco tolerantes, nerviosos, como si algo malo fuera a pasar, pero en realidad no pasa nada. Todo esto es normal y tenemos que aceptarlo. Aceptarlo nos ayuda a poder manejarlo de mejor manera. La actual situación del coronavirus nos ha llevado a la modificación de hábitos y rutinas que son parte de nuestra vida. Todo esto unido a la incertidumbre y la ansiedad que genera estar en presencia de una situación tan cambiante como esta y el temor al posible contagio nos obliga a estar atentos y detectar cuando nuestras emociones están sobrepasando su estado habitual. ¿Y cómo podemos identificar eso? Con dos cosas relativamente simples.
cuando la ansiedad invade nuestro sueño y no nos permite dormir, ¿no? Me quedé pensando en que tal vez me contagié porque vine al programa y estuve sin cubrebocas. Entonces, estoy pensando en eso, repasando todo lo que hice en el día y no me puedo dormir. O lo que va a pasar mañana. Mañana tengo que ir a verificar el coche, tal vez no pasa, etcétera. Esa preocupación me quita el sueño, un trastorno de ansiedad para el que hay que buscar asistencia médica. Los programas de radio y televisión tienen cobertura ininterrumpida sobre las cifras de muerte y dependiendo de a quién sigas, las plataformas de redes sociales están llenas de estadísticas aterradoras. Este bombardeo constante de información puede provocar mayor ansiedad con efectos inmediatos en nuestra salud mental. Para muchas personas, desafortunadamente, mantenerse en casa pues es una fuente de angustia también y de ansiedad. Es muy importante identificar qué es lo que nos causa ansiedad. Me causa ansiedad contagiarme o estar en casa o la cuestión económica, etc. Identificar el factor detonante y una vez identificado qué sí puedo cambiar y qué no puedo cambiar y concentrarnos en lo que sí podemos cambiar. ¿Qué sí puedo cambiar? Bueno, pues quizá hacer alguna actividad en casa que me permita sentir el control de algo, ¿no? Por ejemplo, arreglar la alacena. Yo hoy voy a arreglar la alacena y al final del día voy a sentir cierta satisfacción por arreglar la alacena, una emoción positiva que pueda neutralizar las emociones negativas. En diversos países se han declarado cuarentenas totales o parciales para disminuir la propagación del virus. En medio de este panorama, asola el miedo ante el propio contagio y el de otros, ante la pérdida de nuestros seres queridos, ante la menor disponibilidad de recursos de manutención y la interrupción de variedad de procesos institucionales y educativos. Hay que ocuparse, ¿no? Ocuparse, ¿y de qué nos vamos a ocupar? De identificar la ansiedad, de aceptar cómo nos sentimos y compartirlo con otros. La realidad es que muchos de nosotros estamos pasando por más ansiedad de la normal y hablarlo con los demás, con la familia, con los amigos, comunicarnos a distancia, que por fortuna tenemos muchas formas de establecer comunicación a distancia, es algo que nos ayuda a compartir estas emociones negativas y nos ayuda a afrontarlas mejor. El miedo es una emoción fundamental para la supervivencia. Es la reacción más natural ante un objeto o situación que amenaza nuestra vida o integridad física o psicológica. Sin miedo, es probable que ni nuestros ancestros ni las otras especies animales hubiesen subsistido, dada la incontable cantidad de peligros ante los cuales estamos expuestos a diario. Por tanto, el miedo que hoy se hace visible en las personas es posible interpretarlo como una reacción adaptativa y necesaria para sobrevivir al virus, que activará comportamientos de cuidado personal y de otros. El miedo es pues el temor que tenemos ante algo conocido y ante algo real. Cuando este miedo se expande, se generaliza y tenemos miedo no solo a COVID, sino a muchas otras cosas, entonces empieza a hacerse un trastorno de ansiedad. La ansiedad y el estrés a largo plazo nos ocasionan depresión. Tanto la ansiedad como la depresión afectan prácticamente cualquier órgano de nuestro cuerpo y también se pueden manifestar en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es muy común que los pacientes sientan que les falta el aire cuando en realidad tienen ansiedad. A tan solo 6 meses de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia en el mundo, investigaciones revelan que existen poblaciones con niveles severos de ansiedad, depresión y estrés. El estudio SICOVID-19 que se está realizando en el mundo para conocer los efectos psicológicos de la pandemia ya levantó algunas alarmas en Colombia, país donde los resultados mostraron que un 29% de la población consultada presentaba síntomas de ansiedad y un 35% de depresión. Otras investigaciones, como la llamada salud mental
y resiliencia en adultos jóvenes de Sudamérica durante el aislamiento por pandemia reveló que en Bogotá el 46.9% de los hombres y el 56.3% de las mujeres presentan niveles altos de ansiedad. Tenemos altísimas cifras de prevalencias de ansiedad y depresión. Por ejemplo, en México, ¿no? Que yo creo que representa bien a América Latina, desde hace tiempo, o sea, desde antes de la epidemia, la prevalencia de ansiedad y depresión es hasta 3 veces la prevalencia de diabetes. Y todos conocemos muchos diabéticos. Imaginemos, multiplicado por 3, es la prevalencia de trastornos de ansiedad. Después de la epidemia, estas cifras se han duplicado. De ahí que se llame la segunda epidemia, ¿no? De daños a la salud mental. Los síntomas de un trastorno de ansiedad suelen confundirse con algún síntoma de COVID-19. Ante todo, debemos recordar que un solo síntoma no evidencia una patología, sino un conjunto de ellos. Si tenemos ahogo o dificultad para respirar, pero además llevamos días sin poder dormir de forma habitual, tengamos presente que podríamos estar enfrentando un episodio de ansiedad. Buscar ayuda de un médico para un diagnóstico claro será siempre la mejor opción. Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso te hablaremos sobre la legalización del cultivo de cannabis en Argentina. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta. Es hora de mostrarte nuestra nota positiva de esta semana. Y para eso nos vamos a Argentina, país donde el gobierno oficializó la legalización del autocultivo de cannabis para uso medicinal y de investigación. Veamos los detalles de este informe. La regulación de la ley incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa Nacional de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Y también las asociaciones, como la nuestra, como el Club de Cultivo Jardín del Unicornio, que ya venimos proveyendo de aceite o de flores para quienes quieran vaporizar o fumar y tienen una patología desde hace mucho tiempo, y ahora por ahí, como nosotros, nos podemos enmarcar en algo que ya está reglamentado, ¿no? Sin temor a que nos vengan a allanar o nos detengan. Después, otra cuestión muy importante, otro punto muy importante, es la comercialización o el acceso a la venta a través de las farmacias, en todas sus formas, no solamente el aceite. Con la nueva reglamentación que deroga el decreto número 738 del 2017, los pacientes además podrán adquirir cremas y flores en su estado natural, entre otros productos canábicos. Las obras sociales van a poder cubrir este acceso al cannabis, y quienes no tengan obra social, el Estado garantiza el acceso de forma gratuita. Lo que se necesita fundamentalmente es la receta de algún profesional de la salud, algún médico, alguna médica, que considere que la persona necesita utilizar cannabis para paliar algún tipo de patología. Esto es muy amplio, por eso el término terapéutico, porque no nos limitamos únicamente a una patología física, sino también en algo que es mucho más amplio, que tiene que ver con el bienestar, como ser, por ejemplo, la depresión, o cuestiones de ánimo, o migrañas. Nerni Sapia también destaca el uso que podrá hacerse del cannabis para realizar investigaciones científicas. Este es simplemente el inicio,
para cambiar las cosas e ir por todos los derechos de todas las personas que deberíamos ser soberanas sobre nuestros cuerpos y en respeto a los derechos individuales, como así también lo declara nuestra Constitución Nacional. Entonces, felices por este gran paso, va a dar mucho alivio a muchas familias, a muchos cultivadores y cultivadoras solidarias, pero también tenemos que pensar en la cantidad de personas privadas de su libertad que existen en este momento en todas las cárceles de nuestro país, solamente por tenencia de un cigarrillo de marihuana o por cultivo personal. Y este es el caso de Sergio Mauseri, quien estuvo detenido por tenencia y aún tiene una causa penal abierta en la justicia. Lo que nosotros estamos intentando hacer es que la justicia y los gobiernos empiecen a abrir las puertas, y esto es una muestra de la gratitud y el compromiso que están asumiendo de las muchas personas que están hoy, digamos, vulneradas o desamparadas ante una ley penal que las corre o que las criminaliza y las estigmatiza también. Entonces, nosotros hoy estamos contentos. Y es que para las asociaciones no gubernamentales, como para todos los actores que hicieron posible la reglamentación para la producción, acceso y consumo del cannabis, se trata del principio del fin del prohibicionismo. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Con esta nota positiva llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.